Tengo 78 años y durante más de una década mis manos han sido mis enemigas. El dolor empezó siendo algo leve, como un hormigueo incómodo al cerrar el puño o al abrir un frasco. Pero con los años se volvió insoportable. No podía abotonarme la camisa. Cortar una simple fruta se transformaba en una batalla. Hasta escribir una carta o girar la llave de la puerta se volvió un esfuerzo titánico. La artritis no solo afecta tus articulaciones, te roba tu independencia, tu paciencia y poco a poco también tu alegría. Probé de todo: pastillas antiinflamatorias, cremas recetadas, masajes, remedios caseros, baños calientes. Algunos calmaban un poco, pero nunca lo suficiente. Y siempre volvían los mismos dolores punzantes que me despertaban por la noche. Llegué a un punto en el que me resigné. Pensé, esto es envejecer, esto es lo que me toca. Hasta que un día, en una conversación casual, alguien me habló de un aceite natural. Nada caro, nada milagroso. Solo un aceite que se había usado por generaciones para aliviar el dolor. Al principio dudé. Pensé que era una de esas cosas que la gente recomienda con buena intención, pero que no sirven para todos. Aún así, decidí probarlo. Total, no tenía nada que perder. Y aquí estoy, contándote mi historia, porque tras solo 4 aplicaciones, algo cambió. No fue magia, fue alivio. Fue poder mover los dedos sin miedo, sin el ardor que me acompañaba cada mañana. En este video te voy a contar todo. ¿Cuál fue ese aceite? ¿Cómo lo apliqué? ¿Qué sentí en cada uso? ¿Y por qué creo que puede ayudarte tanto como me ayudó a mí? Y antes de comenzar, quiero conocerte un poco más. Cuéntame en los comentarios cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo. Me encantará leerte, porque si algo he aprendido con los años es que el dolor compartido duele menos. Vivir con dolor, lo que la artritis le hace a tus manos. La mayoría de las personas no piensa en sus manos, simplemente las usa. Desde que nos levantamos, las manos están ahí, haciendo café, abotonando una camisa, girando una llave, levantando una taza, escribiendo una nota, acariciando a un ser querido. Son parte de nuestra identidad, una extensión de nuestro cuerpo que siempre ha respondido sin protestar. Hasta que un día dejan de hacerlo. La artritis en las manos no llega como una tormenta, sino como una llovizna que no se va. Primero, un poco de rigidez por las mañanas. Después, un dolor sordo al mover los dedos. Y con el tiempo, se vuelve una presencia constante. Punzadas, inflamación, calor, debilidad. Afecta a las articulaciones más pequeñas, esas que parecen invisibles, pero que sostienen toda tu rutina diaria. La zona más afectada suele ser la base del pulgar, los nudillos y las muñecas. Poco a poco, movimientos tan simples como girar la tapa de una botella se convierten en desafíos diarios. Recuerdo cuando empecé a sentir que abrir un frasco era una tarea imposible. Ya no podía sostener con firmeza los cubiertos. Algunas mañanas, los dedos parecían de madera. Los tenía ahí, pero no respondían como antes. Y el dolor no era solo físico, era mental, emocional, agotador, porque te sientes frustrado, lento, dependiente. Cualquier actividad, coser un botón, fregar un plato, atarte los zapatos, se vuelve un momento de tensión. Lo peor es que los demás no siempre lo notan. A veces crees que estás exagerando, que quizás es solo tu edad, que hay gente peor. Y así, te resignas, como hacen muchos. Sonríes mientras el dolor arde por dentro. Aceptas que esta es la nueva normalidad, que ya no puedes hacer lo que antes hacías sin pensarlo. Pero lo más duro de todo es la traición silenciosa. Sientes que tus manos, las que te ayudaron toda la vida, ahora te fallan. Las mismas manos que cuidaron hijos, que cocinaron, que trabajaron, que acariciaron, ahora te causan dolor. No sabes si seguir exigiéndoles o pedirles perdón. Y entonces aparece el cansancio emocional. Porque cuando el dolor es constante,
No solo se cansan las manos, se cansa el alma. Pierdes la paciencia, te cuesta dormir, evitas hacer cosas que antes disfrutabas solo para no sufrir después. Y lo peor es que, con el tiempo, te vas apagando un poco más cada día. Sé que hay miles de personas pasando por esto ahora mismo. Algunos en silencio, otros sin diagnóstico, muchos sin esperanza. Por eso estoy aquí. Porque aunque no tengo una cura milagrosa, sí encontré algo que me ayudó. Y si tú también estás cansado de vivir con dolor, quizás esto te sirva. Lo que intenté antes y por qué no funcionó. Cuando el dolor comenzó a instalarse en mis manos, no me quedé de brazos cruzados. Como la mayoría de las personas, lo primero que hice fue ir al médico. Me recetaron antiinflamatorios. Empecé con dosis pequeñas, pero al poco tiempo ya necesitaba algo más fuerte. Y aunque al principio aliviaban un poco el dolor, pronto comencé a notar los efectos secundarios: malestar estomacal, mareos, incluso presión alta. Mi cuerpo empezaba a pagar el precio por intentar sentirse mejor. Después vinieron las cremas, algunas con mentol, otras con capsaicina, otras con nombres tan complicados que ni recuerdo. Las aplicaba 3 o 4 veces al día. A veces sentía frescor, otras un ardor incómodo. Pero el dolor profundo, ese no se iba. Solo lo disimulaba por un rato, como si lo empujara hacia adentro. También probé con fisioterapia. Durante semanas asistí a sesiones donde me hacían ejercicios, masajes, estiramientos. Me ayudaba a mantener algo de movilidad, es verdad, pero el alivio era temporal. Al salir, el dolor volvía, casi como un castigo por moverme más de la cuenta. No faltaron los remedios caseros. Me hablaron de baños con sal de Epsom, de compresas de jengibre, de cataplasmas con hojas calientes. Incluso llegué a envolverme las manos con repollo durante la noche, porque alguien me dijo que jalaba la inflamación. ¿Funcionó? No puedo decir que sí. Tal vez sentí algo de alivio por la ilusión de estar haciendo algo, pero al final del día, el dolor seguía allí, fiel y constante como una sombra. Probé también suplementos naturales: cúrcuma, colágeno, aceite de pescado, magnesio. Durante meses tomé cápsulas y polvos con la esperanza de fortalecer las articulaciones. Y aunque tal vez aportaron algo internamente, la verdad es que no noté un cambio real en mi día a día. Y no quiero olvidar los masajes. Mi hija me compró un aparato de calor y vibración. Cada noche lo usaba esperando sentir algo distinto. Pero el efecto era el mismo que una bolsa de agua tibia: momentáneo, reconfortante, pero superficial. Y así fueron pasando los años, uno tras otro, con cada intento, una pequeña esperanza, y con cada decepción, un poco más de resignación. Recuerdo mirar mis manos y pensar: he gastado dinero, tiempo y esperanza, y las manos siguen igual. Y lo más duro no era el dolor en sí, sino la idea de que ya no había nada más por hacer. Ese pensamiento me perseguía en silencio. ¿Y si nada vuelve a funcionar? Esa duda se te instala en el pecho como una piedra. Empiezas a evitar hablar del tema con los demás, porque te cansas de escuchar consejos que ya probaste. Te cierras, te acostumbras, hasta que un día aceptas que esto es parte de ti. Yo también estuve en ese punto. Estuve ahí mucho tiempo, hasta que algo cambió. Y no fue en una farmacia, ni en una clínica. Fue en una conversación sencilla, en el momento más inesperado. Pero de eso te hablaré en la siguiente parte. ¿Cómo descubrí el aceite milagroso? La vida tiene una forma curiosa de ponerte en el camino lo que necesitas, justo cuando estás a punto de rendirte. Yo no estaba buscando nada nuevo. Ya había cerrado la puerta a todo eso. Estaba en el mercado, como cada jueves, comprando frutas y pan. Me movía lento, con una bolsa en cada mano, y trataba de disimular las muecas de dolor. Pero una señora me observaba. Me llamó la atención porque no era alguien que conociera bien. Era la señora Julia, una vecina del barrio de al lado. Nos habíamos cruzado un par de veces, pero nunca habíamos hablado más de 5 palabras seguidas. Ese día, se acercó con una sonrisa tranquila y me dijo: «Don Luis, ¿le duelen las manos?». No sé por qué, pero en lugar de decir
Estoy bien, como suelo hacer, le respondí con sinceridad. Sí, cada vez más. Entonces ella metió la mano en su bolso y sacó un pequeño frasco oscuro. Tenía una etiqueta escrita a mano. Me dijo: esto me lo dio mi hermana. Ella también tiene artritis. No es milagroso, pero le alivia, y a mí también me está ayudando. Solo necesita unas gotas y un poco de paciencia. Le agradecí con educación, sin mucha convicción. El frasco olía fuerte, como a eucalipto, con un fondo herbal profundo que no supe identificar en ese momento. Lo metí en la bolsa del pan, pensando que tal vez lo probaría, tal vez no. Esa noche, mientras me sentaba frente al televisor, lo saqué por curiosidad. No tenía muchas esperanzas, pero sí una pizca de inquietud. Me puse unas gotas en la palma, las froté con cuidado, y luego empecé a masajear lentamente cada dedo, uno por uno. No tenía prisa, no esperaba nada. La textura del aceite era suave, pero no grasosa. Se absorbía con lentitud, como si quisiera quedarse un rato más en la piel. Al frotarlo, sentí una leve calidez que no quemaba, pero que reconfortaba, como si mis manos se despertaran de una siesta muy larga. Y en ese momento, sentí algo curioso. No era que el dolor desapareciera de golpe. No. Pero por primera vez en mucho tiempo, mis manos no se sentían pesadas. Había una ligereza, una sensación distinta. No era fuerte, no era milagrosa, pero era nueva. Esa noche dormí con las manos abiertas, sin apretarlas contra el pecho como hacía siempre para calmar el dolor. Me desperté menos durante la noche, y por la mañana, lo primero que hice fue buscar el frasco. Claro que parte de mí pensaba: quizás es casualidad, quizás fue solo un buen día. Pero también había otra parte, más callada, que decía: ¿y si no lo es? La verdad es que no creí que algo tan simple pudiera tener efecto, pero igual lo probé. La primera aplicación, alivio leve pero real. Esa primera noche, cuando me senté en la sala después de cenar, lo hice con el frasco en la mano. Lo observé unos segundos como si pudiera encontrar en él una promesa escrita en letras invisibles. Luego, con calma, volví a abrirlo. El aroma volvió a invadirme. No era fuerte como esos ungüentos medicinales que queman la nariz. Era más bien fresco, con algo de menta, algo de romero y un fondo cálido como de madera. Ya solo ese olor me hacía sentir un poco más tranquilo. Vertí unas gotas en la palma de mi mano, las froté y comencé a masajearme los dedos con movimientos lentos. No tenía prisa. Estaba cansado, como todos los días, pero también había en mí una pequeña curiosidad, como si algo dentro de mí quisiera saber qué pasaría si me tomaba este gesto en serio. La sensación fue inmediata. Primero, una frescura suave que no helaba, sino que aliviaba. Después, un calor ligero, como si mis manos comenzaran a despertar. Pero lo más importante fue que, por un momento, dejé de pensar en el dolor. Mis pensamientos no giraban en torno a la molestia constante, sino a lo bien que se sentía el simple hecho de tocarme las manos con cuidado, sin miedo. No esperaba milagros. Lo digo con toda sinceridad. A esas alturas de la vida, uno ya ha aprendido a no ilusionarse demasiado. Pero hubo algo distinto. Sentí que mis dedos se movían con un poquito más de soltura, como si la rigidez se aflojara apenas un poco. Fue algo muy sutil, casi imperceptible, pero era real. Al irme a dormir, no hice lo de siempre. Normalmente, envolvía las manos en una toalla tibia o las apretaba contra el pecho para contener el malestar. Esa noche, simplemente las dejé sobre la sábana. Me dormí así, con las palmas abiertas, y dormí mejor. No fue un sueño perfecto, ni largo, ni sin interrupciones, pero fue más profundo. Y al despertar, me sorprendió no haber tenido ese punzante dolor en los nudillos que siempre me daba los buenos días. Me senté en la cama y moví los dedos. Todavía dolían, claro que sí, pero había algo diferente. Como si la rigidez hubiera disminuido apenas 1 grado. Como si algo dentro de las articulaciones se hubiera relajado,
al menos por unas horas. Y entonces me encontré pensando en algo que no pensaba hace mucho tiempo. Tal vez esto sí sirva. No era un milagro, pero era diferente a todo lo anterior. Y en ese pensamiento había una mezcla extraña. Por un lado, el viejo escepticismo, ese que se instala con los años como una coraza que protege. Pero por otro, una esperanza nueva, tímida, como una flor pequeña que crece en una grieta del cemento. Algo dentro de mí quería seguir probando. Algo me decía que ese primer alivio no había sido casualidad. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, me sorprendí usando las manos con más seguridad. No sin dolor, pero con menos miedo. Y eso, créeme, ya es un gran paso. La segunda y tercera aplicación, algo está cambiando. Al día siguiente, me desperté con una sensación extraña. No de cura, ni de euforia, sino de curiosidad tranquila. Como si algo dentro de mí quisiera confirmar que lo del día anterior no había sido solo un buen momento. Tomé el frasco con el aceite y repetí el ritual. Esta vez, con un poco más de atención. Apliqué unas gotas en la palma, lo froté con cuidado y fui recorriendo cada dedo como si estuviera redescubriendo mis propias manos. El índice, el anular, el pulgar. Masajeé cada uno con paciencia. Sentía ese mismo calor suave, esa misma frescura reconfortante. Pero ahora, algo se sumaba, una ligera sensación de flexibilidad. No era que los dedos se movieran como antes. Claro que no. Pero ya no sentía ese crujido interno, esa rigidez que parecía de piedra. Los nudillos respondían un poco mejor. Y al agarrar una taza de té, noté que podía sujetarla con más firmeza, sin temer que se me escurriera de los dedos. Ese segundo día fue el primero en mucho tiempo en que no evité usar las manos. No me obligué, pero tampoco me limité. Me permití lavar un par de platos. Me permití escribir una pequeña nota en papel. Y sobre todo, me permití sentir esperanza. La tercera aplicación fue, sin duda, la más reveladora. La hice por la tarde. Y después, mientras miraba los tomates maduros en la cocina, tuve una idea. Me dije, ¿y si hoy cocino algo yo solo? Parece una tontería, lo sé, pero llevaba meses sin atreverme a cocinar nada sin ayuda. Pelar una verdura, cortar algo, abrir una tapa, eran cosas que ya había delegado, cosas que me hacían sentir torpe, inútil, incluso avergonzado. Pero ese día fue diferente. Tomé una manzana, la puse sobre la tabla y con un cuchillo pequeño la fui pelando con calma. El cuchillo se deslizaba lento, pero firme. Mis manos no temblaban. Me dolían un poco, sí, pero no al punto de detenerme. Y cuando terminé, cuando vi esa manzana sin piel, entera, lista para comer, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Era emoción, era orgullo, era alivio. Pude cocinarme unos huevos revueltos, cortar un poco de pan, servir mi propio plato sin llamar a nadie. Me senté a la mesa con una sonrisa que no recordaba haber tenido en semanas. Cuando recuperas algo pequeño, como pelar una manzana, es como si recuperaras parte de ti. No es solo una acción, es un símbolo. Es una forma de recordarte que aún puedes, que tu cuerpo aún responde, que dentro del dolor todavía hay espacio para la vida. Ese tercer día entendí algo importante. Quizás no podía eliminar la artritis de mi vida, pero sí podía cambiar mi relación con ella. Y ese pequeño frasco, ese aceite sencillo, estaba abriéndome una puerta que ya creía cerrada. No era un milagro, no lo necesitaba. Lo que necesitaba era justo eso, señales de cambio. Y en esos primeros 3 días, mi cuerpo me las estaba dando. La cuarta aplicación, la gran diferencia. La cuarta aplicación fue distinta desde el principio. Ya no era una rutina que hacía con escepticismo, ni una prueba más entre tantas. Se había convertido en un momento personal, casi sagrado. Un momento de conexión con mis manos, con mi cuerpo, y también con esa parte de mí que estaba empezando a volver a confiar. Apliqué el aceite como siempre, unas gotas, un masaje lento, recorriendo cada dedo,
cada nudillo, cada pliegue de piel. El aroma ya me resultaba familiar, casi reconfortante. Cerré los ojos mientras lo hacía, y esa vez no pensé en el dolor. Pensé en lo bien que se sentía cuidarme. Y fue entonces cuando ocurrió algo que me hizo detenerme. Me di cuenta de que llevaba varias horas sin pensar en el dolor. Parece algo simple, pero para quienes vivimos con dolor crónico, no lo es. Cuando te duele, estás siempre alerta. Incluso si no te quejas, lo sientes en todo. Al escribir, al levantar una taza, al abrir una puerta. Y cuando el dolor se va, aunque sea por unas horas, no lo notas de inmediato. Porque lo que notas es el silencio. Ese día lo noté cuando ya había lavado los platos, doblado algo de ropa y me disponía a regar las plantas. Me detuve en seco, miré mis manos, y fue como si mi mente se diera cuenta al fin. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me dolieron? Ese fue el verdadero cambio. No un estallido de alivio repentino, no una transformación mágica. Fue la ausencia, fue el silencio, fue el espacio que dejó el dolor y cómo ese espacio se llenó con otras cosas, concentración, calma, incluso alegría. A lo largo del día hice cosas que antes evitaba. Abrí una botella de agua sin ayuda. Me até los cordones. Tomé el teléfono fijo para llamar a mi hermano, algo que ya no hacía porque el teclado pequeño me desesperaba. Incluso tejí unas cuantas filas de una bufanda que había dejado a medio hacer desde el invierno anterior. Y en cada gesto, en cada movimiento, lo que sentía no era solo alivio físico, era otra cosa. Era gratitud. Gratitud por tener un respiro, por recuperar tareas simples, por sentir que no todo estaba perdido. No te voy a mentir, no lloré, pero tuve que sentarme un rato en silencio y cerrar los ojos, porque cuando algo que dabas por perdido empieza a regresar, aunque sea en partes, no sabes cómo reaccionar del todo. Es una mezcla de sorpresa, alegría y precaución. Sí, todavía quedaba una voz dentro de mí que decía, no te emociones tanto, quizás es solo hoy, quizás mañana vuelva el dolor. Pero había otra voz, más fuerte, que respondía, sí, pero hoy no duele, y eso ya es mucho. Esa noche dormí profundamente. No soñé con nada en particular, pero al despertar, sentí que había descansado de verdad. Y cuando moví las manos para apagar el despertador, no me quejé. Sonreí. Porque esa cuarta aplicación no solo alivió mis manos, alivió algo más profundo. Me devolvió la esperanza. ¿Qué aceite usé? ¿Cómo lo apliqué? ¿Y qué aprendí? Ahora que ya te he contado mi experiencia, es momento de hablar con claridad. ¿Qué era ese aceite que me ayudó a recuperar la movilidad, a aliviar el dolor y, sobre todo, a recuperar un poco de esperanza? Era una mezcla artesanal de aceite esencial de romero y árnica, diluidos en un aceite base de almendras dulces. Nada raro, nada que solo se consiga en lugares secretos o costosos. Era una receta tradicional, de esas que pasan de generación en generación. La señora Julia me dijo que su hermana lo preparaba en casa, y con los días descubrí que hay muchas versiones parecidas. Pero lo esencial era eso: romero, árnica y un aceite portador que ayudara a penetrar en la piel. Te explico un poco. El romero es conocido desde hace siglos por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. No solo calma el dolor muscular, sino que también estimula la circulación, lo cual es clave en los casos de artritis, donde muchas veces la sangre no fluye bien hacia las articulaciones. La árnica, por su parte, es un potente calmante natural. Muy usada en la medicina tradicional europea y latinoamericana, se ha empleado durante años para tratar hematomas, esguinces y dolores articulares. Cuando se aplica correctamente, puede reducir visiblemente la inflamación y aliviar molestias profundas. Y el aceite de almendras dulces es ideal como base: suave, nutritivo, ligero. Permite que los aceites esenciales penetren sin irritar la piel. Además, deja las manos suaves e hidratadas, lo cual también es importante cuando uno lidia con la resequedad que muchas veces acompaña la artritis.
¿Cómo lo usé? Muy sencillo. Cada mañana y cada noche, colocaba de 3 a 5 gotas en la palma de la mano, lo frotaba un poco para calentar el aceite con el calor natural de mi cuerpo y comenzaba a masajear lentamente los dedos, uno por uno. Luego seguía con los nudillos, la base del pulgar y finalmente la muñeca. No hacía movimientos bruscos, todo era con paciencia, con respeto por mis límites. El masaje duraba entre 5 y 10 minutos, dependiendo del día. Al principio, solo lo hacía 2 veces al día. Pero en los días de más molestia, también lo apliqué a mitad de la tarde, sin exceder las 3 veces. Lo importante no era abusar, sino ser constante. Lo que aprendí en el proceso fue esto: no es una cura. No hay una solución mágica para la artritis. Lo sé, lo he vivido. Pero este aceite se convirtió para mí en un gran alivio natural, sin efectos secundarios, sin dañar mi estómago, sin alterarme la presión, sin consecuencias ocultas. Me ayudó a volver a mover las manos, a dormir mejor, a cocinar solo. Me devolvió pequeñas cosas que había perdido. Y esas pequeñas cosas, créeme, son gigantes cuando vives con dolor crónico. Ahora bien, y esto lo digo con total sinceridad, cada cuerpo es distinto. Lo que me funcionó a mí puede que no tenga el mismo efecto en otra persona. Por eso, si tú estás considerando probar este tipo de aceite, consulta primero con tu médico, especialmente si ya estás tomando medicamentos o si tienes problemas de piel. Es mejor ir con cuidado, siempre. Pero si decides intentarlo, hazlo con fe y con constancia. No esperes un cambio de la noche a la mañana, pero presta atención a los detalles. A veces, la mejor señal de que algo está funcionando es que te das cuenta de que ya no estás pensando en el dolor. Otros aceites que ayudan y cómo elegir el mejor para ti. Después de compartir mi experiencia con el aceite de romero y árnica, muchas personas comenzaron a preguntarme si existen otras opciones. Y la verdad es que sí. El mundo de los aceites naturales es amplio, y hay varios que han demostrado tener efectos muy positivos para quienes vivimos con dolor en las articulaciones. Uno de los más conocidos es el aceite esencial de lavanda. Además de su aroma relajante, la lavanda tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias. Es ideal para personas que, además del dolor físico, sufren ansiedad o insomnio a causa del malestar. Aplicarlo por la noche puede ayudar no solo con el dolor, sino también a conciliar un sueño más profundo. Otro aceite poderoso es el de incienso. Esta resina milenaria, utilizada en muchas culturas desde hace siglos, tiene propiedades que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la circulación. Algunas personas con artritis han reportado alivio tras su uso constante, especialmente al combinarlo con otros aceites como el de mirra o el de jengibre. Hablando del jengibre, su aceite también es altamente valorado por sus efectos analgésicos naturales. Genera una sensación de calor que penetra profundamente en músculos y articulaciones, lo que puede resultar muy útil en días fríos o de mayor rigidez. Eso sí, en pieles muy sensibles puede causar una ligera irritación, por lo que siempre conviene hacer una pequeña prueba primero. Otro que no se menciona tanto, pero que vale la pena explorar, es el aceite de cúrcuma. Contiene curcumina, un componente con reconocida acción antiinflamatoria. Algunas personas lo combinan con aceite de pimienta negra para potenciar su absorción, aunque esto debe hacerse con cuidado y en las proporciones adecuadas. Ahora bien, no todos los aceites son iguales, y aquí es donde muchos se confunden. Si vas a comprar un aceite esencial, asegúrate de que sea puro. ¿Qué significa esto? Que no esté mezclado con perfumes artificiales, alcohol o ingredientes sintéticos. Un buen aceite debe indicar claramente su nombre botánico en la etiqueta, su origen, y si ha sido extraído mediante métodos naturales como prensado en frío o destilación al vapor. Evita los aceites que vienen con colores llamativos, fragancias muy intensas o precios sospechosamente bajos. A veces lo barato sale caro, sobre todo cuando se trata de algo que va a entrar en contacto directo con tu piel y tus articulaciones.
También es importante saber que muchos aceites funcionan mejor en combinación. Por ejemplo, puedes mezclar aceite de lavanda con romero para un efecto más equilibrado entre relajación y alivio del dolor. O jengibre con cúrcuma para un impulso antiinflamatorio más potente. Eso sí, siempre dilúyelos en un aceite base, como el de almendras dulces, coco fraccionado o jojoba. Usar aceites esenciales puros sin diluir puede irritar la piel y causar reacciones no deseadas. Y aquí viene algo que aprendí con el tiempo. El aceite es solo una parte del tratamiento. Lo que realmente marca la diferencia es el masaje. No basta con aplicar unas gotas y ya. El proceso de masajear las manos, con atención, con paciencia, con cariño, es fundamental. No solo ayuda a que el aceite penetre mejor, sino que activa la circulación, relaja los músculos y, sobre todo, reconecta tu mente con tu cuerpo. Yo lo convertí en un ritual diario, no solo para aliviar el dolor, sino para detenerme, respirar y decirme a mí mismo, hoy también mereces sentirte mejor. Y tú también lo mereces. No se trata de encontrar el aceite perfecto, sino el que mejor funcione para ti. Tu cuerpo es único. Escúchalo. Prueba. Sé constante. Y si encuentras algo que te ayuda, no lo sueltes. Porque a veces, lo que parece pequeño, cambia mucho. El dolor crónico no se ve. Nadie lo nota cuando caminas por la calle, cuando saludas con una sonrisa o cuando contestas el teléfono. Pero tú lo sientes. Está ahí, constante. A veces leve, a veces insoportable. Y más allá del cuerpo, lo que más duele es la soledad que deja. Porque el dolor te va alejando, sin que te des cuenta. Dejas de hacer cosas que amabas. Dejas de ver gente. Dejas de intentar. Y poco a poco, empiezas a vivir en modo supervivencia, haciendo lo justo, aguantando el malestar en silencio, como si no tuvieras derecho a pedir alivio. Pero quiero decirte algo, de todo corazón. No te resignes. Sí, es verdad que a veces los tratamientos no funcionan, que un médico te dice una cosa y otro te dice lo contrario, que pruebas cremas, pastillas, terapias, y nada parece cambiar. Pero eso no significa que no haya algo que te pueda ayudar. Solo significa que aún no lo has encontrado. Tal vez sea un aceite como el que usé yo. Tal vez sea un cambio en tu alimentación, una rutina de ejercicios suaves, una práctica de respiración diaria, o incluso algo tan simple como dedicarte 5 minutos al día para escucharte, para observarte, para darte un respiro. Con el tiempo, descubrí que hay pequeños hábitos que suman mucho. Beber más agua, dormir bien, comer menos azúcar, caminar, aunque sea poco, mantener las manos activas con movimientos suaves, pero, sobre todo, mantener viva la esperanza. No importa la edad que tengas, no importa si llevas 20 años con artritis o apenas estás empezando, tu cuerpo sigue siendo tuyo, y aunque esté más lento, más frágil o más cansado, aún puedes cuidarlo, aún puedes aliviarlo, aún puedes mejorar, aunque sea un poco, y eso ya es muchísimo. Quiero darte las gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haber escuchado mi historia, y si en algo te ha ayudado este video, si te dio ánimo, si te hizo sentir comprendido, si te dio curiosidad por probar algo nuevo, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. Tal vez, entre todos, podamos darnos alivio unos a otros. Y, como te dije al principio, me encantaría saber más de ti. Cuéntame, ¿cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Así sabré que no estoy solo en esto, y que somos muchos los que seguimos buscando alivio y encontrando razones para no rendirnos. Gracias por estar aquí.